Bueno, bienvenidos una vez más a Infobae TV y estamos a unas horas apenas de la primera edición de la Conferencia de Marketing Digital o Digital Marketing Conference en Puerto Madero, que se realiza hoy, viernes 26 de septiembre, y tenemos a tres personalidades muy reconocidas. Es un placer darles la bienvenida acá a Infobae TV, los voy a ir presentando uno a uno. Tenemos primero a Marc Randolph, él es el cofundador de Netflix. Marc, thank you for being here. También tenemos a Jonas Kjellberg, él es co-creador de Skype. Y finalmente tenemos a Dom Zagola, él es co-creador de Twitter. Lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, es primero yo les hago les digo qué es lo que voy a preguntar en español y luego les hago la pregunta en inglés. Espero que me respondan y yo les explico a ustedes más o menos qué fue lo que respondieron. First of all, thank you for being here today. It's a pleasure to finally meet you in person. We've heard a lot about you. What can you say about, what should we expect from today's conference? I know that technology startups are a thing, and it's something that is coming. It's up and coming in Latin America. So, what can we expect from today's conference from you guys? I guess I'll take a shot at that. Please. I think one thing we're planning on doing is helping people understand that it is possible to do entrepreneurship no matter where in the world you are, and hopefully giving people some helpful advice on how to be entrepreneurial in whatever context you need to be. Okay, so la primera pregunta es, ¿de qué se trata esta conferencia? ¿No? Porque sabemos que habla de marketing y management de todo lo que son las startups de tecnología, pero hay detrás de lo que es un startup hay una estructura enorme que uno tiene que ir formando de a poco. Entonces ellos lo que van a hacer es tratar de hacerle entender a aquel que quiere fundar una startup, que quiere llevar adelante una compañía tecnológica, que se puede hacer, que no depende de si uno está en un país que es mejor que otro, se puede hacer en cualquier país del mundo, y ellos lo que tratan de hacer es brindar algunas de las claves para que la empresa se pueda desarrollar como corresponde. Jonas, what can you say about today's conference? Well, I agree with Marc. I think it's about everything is possible, and there are ways to actually run startups. I think it's important to take away the mystery of how it is to start a tech company, and that there are certain tools around that. What kind of tools would that be? I think the US, there are different books around it. I've written one book, so together with a Stanford and Harvard professor around it. But there's ways of going around it. It's more about how do you solve a pain? How do you create a delight around that? And how do you create a structure as well? Yeah, structure. And there are different key components in all companies, but in a startup it's important to be able to play with all these key components and get all of them to work. Bueno, volviendo otra vez a lo que comentábamos recién, ¿no? Él ya ha publicado, Jonas, él es el co-creador de Skype, él ha publicado ya varios libros con respecto a cuáles son las claves que uno necesita seguir para poder llegar a tener éxito en lo que es un startup tecnológico. Otra vez vuelve a repetir esto de que no importa en el país en el que estamos. Él menciona Estados Unidos, pero esto se puede replicar en cualquier país del mundo. Entonces es interesante ver por lo menos cuáles son las claves para tener una estructura básica para que la empresa funcione. Now, Tom, what is your advice for someone that is starting a technological company and who doesn't know, like, let's say me, I'm a journalist. Let's say that I want to start a tech company. What would you say that I need as someone who has no basic knowledge of what I have to do? Excellent question. I think this leads very well into the types of presentations that we'll do. I think Marc talks a lot about ideas and how to find a good idea and what to do with a bad idea. And I think Jonas talks a little bit about how to operate as a team. And I sort of follow with how do you form that team and produce a community of support for that group. For me, it's not as much about the idea as it is about the group that produces that concept. Right. Don, él es uno de los co-creadores de Twitter, y él también dice que algunas de las claves para llevar adelante un startup tecnológico es, primero, cómo saber encontrar una buena idea y cómo saber descartar una mala idea, que eso también es importante, tratar de no seguir una mala idea porque no nos lleva a ningún lado. Y además el tema de trabajar en equipo, la importancia de trabajar en equipo. Él forma parte de un equipo cuando se creó Twitter en el 2006 y creo que los resultados están más que demostrados. Entonces, cómo poder trabajar o cómo crear una dinámica en equipo para que la estructura se cree y se pueda llevar adelante la propuesta. Ahora me gustaría charlar un poco de cómo ven ellos a América Latina.
de qué manera creen ellos que está creciendo. Así que vamos a charlar un poco sobre eso. Now, you're more than welcome to jump in. You can talk. You can all talk at the same time. It's fine. But I want to know what your opinion is, or where do you see Latin America right now when it comes to startups, and how hard it is, if it's hard, to develop a tech startup, and where do you see it? What do you see it in 5 years? Marc, I think again? I mean, sure, I'll jump in. I think certainly there's some challenges for Latin American startups. A lot of the infrastructure is not quite as advanced as it is in the United States. Right. The funding is not quite as easy to come by. But on the other hand, I think a lot of the problems that are facing people here are more fundamental. What's happening in the United States, people are chasing very smaller and smaller and smaller ideas. And here, because there isn't this startup frenzy, there's still lots and lots of great challenges ahead of people. So in some ways, I think this is a very exciting time to be an entrepreneur in Latin America. So you think it's gonna get bigger? I have Or it's no question about that. I'm very excited about what I see here. Bueno, Marc Randolph me dice que bueno, son buenas noticias, porque dice que con respecto a lo que él considera de Latinoamérica, él ve que está creciendo y que va a crecer mucho además, que la diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos ahora como que se crean ideas que son más de nicho, mientras que acá se piensan ideas que son un poco más abarcativas. Entonces la clave está en eso, que si bien no es tan fácil conseguir el tipo de inversiones que se pueden llegar a dar en Estados Unidos, al nivel que se da en Estados Unidos, y que no está la infraestructura formada para lo que son las inversiones, él considera que en Latinoamérica la situación está creciendo y que en 5 años va a ser mucho mejor todavía, por lo cual va a haber mayores oportunidades para aquellos que quieran lanzar startups. Jonas? No, I can only agree, and I think most of the technology perspective is much easier today as an entrepreneur. But there are a lot of templates. You can download code for $40 and you can get started so much easier. So now it's more about how can I utilize that good idea I have and then deploy it for people here with all the constraints that is in Argentina. How can I play around that? It makes it more difficult for bigger companies to come in from the US. And you have a history of entrepreneurship. It's more how can you utilize that with the new technology. So I think this is a huge opportunity to see a lot of big companies grow. Bueno, Jonas de Skype también, él dice que para él Latinoamérica también coincide con Marc Randolph, la cosa va a mejorar y solamente va a mejorar. Acá lo que pasa es que de repente las herramientas que antes solamente estaban disponibles para aquellos que tenían mucho dinero, ahora se hicieron mucho más accesibles. Entonces con solo pagar, si uno quiere crear un sitio web, por ejemplo, se puede comprar un template que cuesta $40 y con eso ya puede tener su propio sitio web para vender los productos o para promocionar el producto que no tenga. Entonces el hecho de que las herramientas ahora se conviertan en que estén tan al alcance de la mano para alguien que tiene una iniciativa y tiene ganas de hacer o de crear una nueva empresa, esto es lo que hace que en Latinoamérica ahora la situación mejore y haya muchas buenas perspectivas para aquellos que quieren crear un startup. Ahora le preguntamos, nos queda Dom, así que Dom, what are your thoughts on Latin America? Both of those I would echo, and I would sort of boil it down into 3 vectors of success that I think are required. And the first one being risk-tolerant investors. And that's one of the things that Mark Silicon Valley is. They've been there, they've done that, they know what a risk looks like, and they know how to take one. Second is an influx of developer talent, technical talent coming from university, especially young people. And the third is this sense of community support. And that can be sponsors like Infobae, that could be places to meet and events like the one we're having, which inspire people, but certainly an ongoing community of support is the third most important thing, that factor of success in any entrepreneurial community, I think. Él también adhiere al pensamiento de ellos dos y dice que además considera que hay 3 vectores que son muy importantes. El primero es el hecho de que hay inversores que están dispuestos a tomar el riesgo y a invertir mucho dinero en una idea que quizás puede llegar a fracasar, pero ahora se está tomando el riesgo, que es algo que pasaba en Silicon Valley y que ahora se está empezando a replicar acá. El segundo era, what was the second one? The influx of developer and technical talent.
Right. El desarrollo del personal técnico. Nosotros acá en Latinoamérica, por suerte, con muchas universidades que son gratuitas para todos, tenemos muy buenos profesionales. Entonces el hecho de que haya acceso a eso también hace que Latinoamérica tenga muchas mayores posibilidades. Y el tercero es la sensación de comunidad, o el hecho de tratar de arengar a la comunidad a que invierta o a que intente desarrollar sus propias ideas con eventos como el que van a estar haciendo ellos tres hoy. Por ejemplo, una de las tantas. También el hecho de que haya otras empresas que deciden asociarse a empresas más chicas, o que le dan una oportunidad, una empresa grande le da una oportunidad a través de una asociación, una alianza, a una empresa más chica para que pueda desarrollar su idea. Thank you very much, guys, for being here. I'm really looking forward to listening to you later today. It's been a pleasure. I hope you enjoy the rest of your visit to Argentina. Thank you for coming. Thank you very much. This was Pleasure. great. Bueno, gracias por estar con nosotros en Infobae TV, y como les dije, esta tarde, a partir de las 3 de la tarde en Puerto Madero, se desarrolla la primera conferencia de marketing digital. Gracias por estar con nosotros.